Como hablamos al principio, dentro de la generalidad de hemostasia, planteamos la situación donde tiene que haber un equilibrio entre los mecanismos procoagulantes y los anticoagulantes. Hasta este momento hablamos solamente de mecanismos procoagulantes y en esta presentación vamos a referirnos por un lado a mecanismos anticoagulantes y de degradación de un coágulo ya establecido. Por un lado, evitar la coagulación intravascular, que es muy importante, sobre todo en alteraciones de la hemodinamia, ¿sí? Es decir, si no hay una lesión, no tiene sentido la formación de un coágulo que lo que va a hacer es obstruir el normal pasaje de la sangre a través de un vaso, y en el caso que haya habido algún proceso hemostático, la degradación de los coágulos preformados para restablecer el flujo normal de la sangre. ¿Qué mecanismos anticoagulantes conocemos? Por un lado, la fibrinólisis, que la fibrinólisis básicamente es la degradación de la fibrina polimerizada, y luego viene una serie de mecanismos que básicamente previenen la formación de nuevos coágulos, como es el caso de la acción de la trombomodulina, el óxido nítrico, la prostaciclina, prostaglandina I2 y la antitrombina 3 que vamos a desarrollar a continuación. La fibrinólisis básicamente es llevada a cabo por una enzima que se llama plasmina, que deriva del plasminógeno, y la plasmina, una vez que se activa, lo que genera es la degradación de la fibrina y distintos factores que intervienen en la cascada de la coagulación. Estos factores, o mejor dicho, estos productos de degradación de la fibrina, lo que generan a su vez es una inhibición de la trombina que era la encargada de generar el pasaje de fibrinógeno a fibrina. El plasminógeno puede verse activado en distintos lugares del organismo y por distintas sustancias. Por un lado puede ser activado por la misma trombina, ¿sí? Es decir, cuando se está generando un coágulo, la misma trombina que activa la fibrina, por otro lado va a activar el plasminógeno para que pueda confinar el proceso hemostático. Pero más allá de eso, el endotelio produce sustancias fibrinolíticas como es el activador tisular del plasminógeno. Y a su vez, el endotelio renal genera una sustancia que se llama uroquinasa, que es también una sustancia activadora del plasminógeno. Cuando se activa el plasminógeno se transforma en plasmina y recordemos la plasmina es la que cinde la fibrina. Entonces nosotros lo que vemos es el endotelio que libera activador tisular del plasminógeno, la prouroquinasa que se transforma en uroquinasa principalmente en el endotelio renal, y una vez que se activa el plasminógeno a plasmina comienza a generar productos de degradación de la fibrina que son estas sustancias, estos productos de degradación lo que generan la inhibición de la trombina y por ende un freno a la hemostasia secundaria. A su vez, la plasmina, ¿sí?, que queda libre, que no actúa sobre la fibrina, se va a unir a sustancias que le inhiben, como es el caso de esta globulina denominada alfa-2 antiplasmina, que genera complejos inactivos desde el punto de vista proteolítico. Otro mecanismo, ya no fibrinolítico, sino anticoagulante, es la acción de la trombomodulina. La trombomodulina es de origen endotelial y cuando se une con la trombina genera un complejo que es anticoagulante. Este complejo anticoagulante a su vez lo que genera es la activación de la proteína C, que la proteína C activada me va a generar
por un lado, la inhibición de la proacelerina y del factor antihemofílico, que son factores que vamos a encontrar en el mecanismo intrínseco por un lado y extrínseco por el otro, y a su vez va a inhibir al inhibidor tisular del activador del plasminógeno. Es decir, si inhibe al inhibidor, la proteína C termina activando, ¿sí?, al plasminógeno. Otra sustancia antihemostática es el óxido nítrico. El óxido nítrico básicamente es un potente vasodilatador que lo vamos a ver regulando el calibre de los vasos e interviniendo sobre distintas funciones del organismo e impactando sobre la regulación de la presión arterial, y más allá de generar vasodilatación, inhibe la formación, o mejor dicho, la adhesión plaquetaria. Entonces, vasodilata y por el efecto mismo de la vasodilatación y por efectos directos termina inhibiendo la adhesión plaquetaria. Si no hay adhesión, no hay formación de el tapón plaquetario, es decir, que no estaría desencadenándose la hemostasia primaria. Las prostaciclinas, ¿sí?, que son derivados del ácido araquidónico, por un lado inhiben la agregación plaquetaria y por otro lado generan vasodilatación, es decir, que generan efectos similares a los observados con el óxido nítrico. Lo relevante con respecto a las prostaciclinas y los tromboxanos, que ambos derivan del ácido araquidónico, es que pueden ser blancos de fármacos, como es el caso del ácido acetilsalicílico, que es el componente de la aspirina, que al inhibir, y vuelvo para atrás, al inhibir la ciclooxigenasa, que era una enzima que veíamos previamente, no se producen ni prostaciclinas ni tromboxanos. Por estas acciones es que está ampliamente distribuida la aspirina entre pacientes que tienen riesgo cardíaco. Y básicamente eso se asienta en que al inhibir por 96 horas o más la resíntesis de tromboxanos, se inhibe la agregación plaquetaria. Si no hay agregación plaquetaria, no hay formación de trombos, es decir, de coágulos, y esos coágulos no van a obstruir vasos que no tienen ninguna alteración en su endotelio, es decir, no van a tapar arterias que pueden llevar sangre al sistema nervioso central y producir, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, o tapar una arteria coronaria y generar un infarto de miocardio. En cambio, esos efectos será a través de la inhibición de tromboxano. Pero en cambio, la inhibición de la prostaciclina de la célula endotelial solo dura entre 1 a 2 horas, con lo cual va a predominar la vasodilatación y los mecanismos anticoagulantes por sobre los mecanismos procoagulantes. El otro factor o mecanismo antihemostático importante es la antitrombina, que la antitrombina, ¿sí?, en conjunto con glicosaminoglicanos y con heparina, que es su cofactor, va a inhibir la actividad de la trombina y de una serie de factores sumamente importantes para el desarrollo de las cascadas de la coagulación. El mecanismo previamente citado era, o es, mejor dicho, muy importante, ya que la heparina suele utilizarse como un anticoagulante in vivo, con lo cual se estaría inhibiendo o favoreciendo a los mecanismos antihemostáticos. Como para que tengan una idea, nos vamos a centrar, ¿sí?, si bien nos puede servir este esquemita para volver a
visualizar las vías y ver los sistemas de amplificación, en este caso lo más importante es visualizar que hay inhibidores fisiológicos de la coagulación en prácticamente todos los pasos de ambas vías correspondientes a la hemostasia secundaria, y lo cual tiene más lógica. El paso que está más finamente regulado es el de la actividad de la trombina, que es la que termina polimerizando, o mejor dicho, activando el fibrinógeno en fibrina. Como para darle un cierre y hablar en relación a lo planteado entre el equilibrio entre los mecanismos procoagulantes y los anticoagulantes, es importante ver cómo se comporta el endotelio ante distintas situaciones. Es decir, cuando el endotelio está en reposo, en un estado en el cual no hay ninguna lesión y se tiene que favorecer el pasaje y el caudal de sangre, lo que vemos es que predomina una actividad antitrombótica. Es decir, tenemos todos los anticoagulantes que hablamos previamente, como la proteína C, la proteína S, que ambas tienen la misma acción y dependen también de la vitamina K, la trombomodulina, ¿sí? La antitrombina 3, después tenemos la adenosina, prostaciclinas, tenemos el factor relajante derivado del endotelio. Acá tenemos, por ejemplo, el activador tisular del plasminógeno. Entonces hay toda una serie de sustancias antihemostáticas, ¿sí?, que lo que generan básicamente es la instauración de una hemodinamia normal y que no haya ningún tipo de obstrucción. En cambio, cuando se produce la lesión y por ende la activación del endotelio, vemos que va a liberar toda una serie de sustancias que son procoagulantes. Va a generar la expresión de moléculas de adhesión, va a generar la liberación del factor tisular, de distintos factores de la coagulación, del cininógeno de alto peso molecular, ¿sí?, del inhibidor del activador tisular del plasminógeno, y sustancias que van a, por un lado, adherir las plaquetas al sitio de la lesión, como es el factor de von Willebrand y el factor activador de las plaquetas, con lo cual esto habla de la plasticidad que tiene el endotelio para liberar cierto tipo de sustancias de acuerdo a cómo se encuentre el estado de anatomo-histológico del mismo. Entonces, hasta aquí vimos toda la parte de los conceptos teóricos referidos a estos temas en relación a la hemostasia, los distintos tipos de hemostasia y cómo se desarrollan. Lo que viene a continuación es la evaluación de los mismos.